Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en marzo del año 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del pasado que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Esta mañana, como cada sábado, estaremos dialogando con un conocido personaje manabita, un personaje que puso su vida y su conciencia al servicio de las causas populares. Aquel personaje tan singular del pueblo, estimado y querido por ese pueblo que guarda la ilusión de un mejor mañana, más justo, más equitativo, más solidario, más humano. Un personaje que lo hemos visto y lo hemos escuchado en todo momento en que el pueblo ha estado en posición de rebeldía contra toda injusta medida que desde los gobiernos seccionales o el gobierno nacional le han pretendido imponer. Un militante activo de la izquierda manabita y ecuatoriana. Un hombre convencido de que la acción es el camino para conseguir, no la reivindicación del pueblo, sino que éste alcance sus justas aspiraciones. Este personaje, que fue militante convencido del partido del Movimiento Popular Democrático, ahora sumando fuerzas con Unidad Popular, pero metido de lleno en el Comité Cívico contra la Corrupción en Manabí, está aquí con nosotros. Me refiero a Vicente Abril Mendoza, cariñosamente conocido también como el Ojo Abril. Bienvenido a Cita con la Memoria, estimado Vicente Abril Mendoza. Tu saludo a Cita con la Memoria. Muchas gracias, mi estimado Ramiro. Es un placer compartir estos momentos contigo y, lógicamente, con toda la ciudadanía que escucha este importante programa Cita con la Memoria. Tú lo has planteado de manera muy correcta. Se trata de que fijemos en la mente y en el corazón de los actuales, de la juventud, sobre los momentos históricos que ha vivido nuestro país y particularmente la provincia de Manabí. Gracias, te reitero una vez más por la invitación a este programa y estoy listo para entablar este diálogo ameno que supongo así va a realizarse. Gracias, Vicente. Conversemos un poco. Mira, 1960 fue una década de mucha convulsión política. Estaban frescos los recuerdos del fraude electoral del 6 de agosto de 1956, en la que se dispuso incluso bombardear Portoviejo. Luego, el paro cívico de Manta, del 15 de septiembre de 1956, peleando porque el pueblo de Manta cuente con sus obras portuarias, ya tantas veces prometidas, tantos años relegadas. Más tarde, el 29 de mayo de 1959, con la muerte y el arrastre del capitán Galo Quevedo Navas, comandante del ejército aquí en Manabí, que llevó al cambio de las leyes militares por las connotaciones que ocasionó. Pero 5 meses antes de la muerte del capitán Quevedo, esto es el 8 de enero de 1959, la Juventud de América festejó el triunfo de la Revolución Cubana, la revolución de los barbudos que llevaron a que en América se estableciera por primera ocasión el comunismo, que llevó a la controversia de los misiles nucleares entre Estados Unidos y con Rusia, y que también fue el punto de partida para el inicio de la Guerra Fría entre estas dos potencias. Estos hechos históricos fueron el detonante para que la juventud de ese tiempo empezara a manifestarse, Vicente, que esa juventud empezara a expresarse y a rebelarse y a tomar iguales posiciones y a hacer los mismos perfiles de aquellos barbudos de Sierra Maestra. ¿Qué comentarios te merecen estos hechos, Vicente, estimado Vicente? Efectivamente, tú lo planteabas
es una década importante, una época del resurgir de esa juventud ávida de cambio, ávida del progreso social. Se da en momentos muy particulares aquí en nuestro país, donde se venía ya en un proceso de desarrollo un tanto capitalista, dependiente, atrasado, viviendo todavía un régimen de una sociedad semifeudal, semicolonial, donde indudablemente se daban manifestaciones, contradicciones entre los sectores populares. Toda esta cuestión fue prendiendo, se animaban, iban desarrollándose ideas de cambio, ideas progresistas. Tú sabes, hermano, el Ecuador no ha sido un país, lo que actualmente es nuestro país, no es que se ha cruzado de brazos, siempre fue un pueblo levantista, siempre fue un pueblo contestatario. Y esas características también las tiene la provincia de Manabí. Prueba de eso es que aquí se iniciaron pues los primeros grupos de montoneros, grupos guerrilleros al mando de Eloy Alfaro. Eso como un antecedente. Tú lo has señalado, pues, esa década de 1960, donde se dieron hechos trascendentales en la provincia de Manabí. Yo estaba, pues, muy pequeño, pues, estábamos hablando ya de 1956, apenas tenía 4 años. Pero sí me recuerdo cuando tuvimos que salir en estampida, todos los vecinos que vivíamos en Andrés de Vera, junto al cuartel donde estaba acantonada la compañía 19 Esmeraldas, por aquella época, ¿no? Nosotros éramos vecinos con la familia Alarcón Castro, con el doctor Oscar Alarcón Castro, Genia Alarcón, toda la familia compuesta por la familia que descendía de don Martiniano Alarcón y doña América Castro de Alarcón, y salimos huyendo pues, hasta el sector del Guavito en un carro que tenía mi abuelo, don Isidoro Mendoza, que se llamaba el Danubio Azul. En aquella época hicimos como trinchera, o cogimos como trinchera, los mayores, nosotros éramos niños, lógicamente cogidos de los brazos de nuestras madres y nuestros padres, eran las trincheras, las zanjas donde se estaba colocando la tubería de agua potable que estaba llevando al agua a Manta, que iba de esa casa Lagarto, donde posteriormente se construyó la planta, la estación de bombeo de Loma Blanca que llevaba hasta el Cerro de Hoja y llevaba el agua hacia Manta, ¿no? Y huimos porque era lo del fraude electoral que se hizo pues en 1956 para posesionar a Camilo Ponce, que lo hizo Velasco Ibarra cuando dijo o el frente me tumba a mí o yo tumbo al Frente Democrático, en la época cuando estaba de candidato a la presidencia de la República con las fuerzas del Partido Liberal y fuerzas progresistas, Raúl Clemente Huerta, si mal no recuerdo. Esto es lo que contaban nuestros padres, y que se iba a bombardear Puerto Viejo, incluso se lanzó esta bomba, pero esta no detonó. Nosotros ya más grandes nos pudimos dar cuenta del sitio donde esto ocurrió. Yo quiero señalar porque Andrés de Vera fue un escenario, saltándome más o menos del 56 al 59, también ahí yo ya en la edad de 7 años, porque yo nací en 1952, pude comprobar y sentir pues lo que era el fragor de las balas que se disparaban de lado a lado cuando los estudiantes del Olmedo, también con ese influjo revolucionario, con ese influjo de cambio o con esa querencia de manabita, se levantaron para enfrentarse a un capitán, al capitán Quevedo, como tú bien lo señalabas, pues que justamente había tenido un enfrentamiento con un manabita, con un portovejense, Papi García, hermano del capitán Kiko García, ¿no? Donde pues los estudiantes, después de que el sepelio que se hizo de García, se vinieron hacia el cuartel y se tomaron el batallón, la compañía 19 Esmeraldas, donde estaban acá acuartelados, también con criptos manavitas, que lógicamente frente a la presión de sus coterráneos, pues se cruzaron de brazos o entregaron las armas y se sumaron a este movimiento social. Esto pues fue generando acciones, ¿no?, importantes, donde el pueblo se iba empoderando, entendiendo que solamente la lucha es camino de victoria. También se vivía aquí momentos difíciles, ese momento grande de la sequía que sufríamos
los manavitas y en particular los portovejenses, que hizo que mucha gente emigrara. Me recuerdo allá por 1962, cuando en el cauce del río se hacían los pozos de agua y a los lados las acémbolas o los burros para llevar las cargas de agua hacia los hogares. Y fue una alegría cuando venía una banda de música con un santo o con la Virgen de las Mercedes encabezando y nosotros niños abriendo el cauce para que el agua avanzara porque ya se habían dado las primeras lluvias en las montañas, que en las cabeceras del río Portoviejo. Pues toda esta cuestión también fue creando como un sentimiento de unidad, donde se hizo posible. Ya por aquella época decían que la única redención para Manabí era el asunto del agua. Y se hablaba del desvío del río Toachi, me acuerdo yo, muy pequeño, pero ya con 10 años a cuestas, pues sí fui ya un testigo más directo de lo que significó ese levantamiento, esa expresión de unidad de los manavitas dirigidas por los artesanos que se encontraban agrupados en la Confederación Obrera Provincial de Manabí con don Gregorio Pita a la cabeza y que hizo posible que llegáramos a la construcción del Centro de Rehabilitación de Manabí. Una década donde, como tú bien lo señalas, se planteaban estos asuntos de las reivindicaciones que teníamos los manavitas, pero asimismo también surgía este sentimiento de cambio, de transformación social, política y económica del país, de un cambio revolucionario impulsado lógicamente por el influjo que tuvo la revolución cubana, ese sentimiento de rebeldía que fue pegando en la juventud, ¿no? También a esto se fue desarrollando más adelante, después de 1968, de este octubre, con la muerte del Che Guevara. También hubo el influjo internacional de recuerdo del levantamiento de los estudiantes en la plaza de Tlatelolco en México, el aparecimiento de los Beatles que revolucionó a la juventud, el prohibido prohibir en Francia. Es decir, hubieron momentos importantes en la lucha de los pueblos, no solamente a nivel de América, sino de Europa, que también estos conmocionaron, también influyeron en importantes sectores de la juventud. Yo creo que esta década del 60 hasta el 70 marca un hito en ese proceso de que la juventud vaya entendiendo que solamente la organización y la lucha son factores determinantes para un cambio social, mi querido hermano. Indudablemente de que todos esos movimientos que se dieron en Europa, que nacieron en Europa, ¿ya? Que repercutieron acá en América, y en América se sucedieron lo que tú mencionabas, el movimiento de los hippies. Amor y Paz era un movimiento de rechazo, era un movimiento de rebeldía, era un movimiento de cambiar las cosas como se estaban dando. La juventud buscaba salir de la opresión a la que se encontraban sometidos por esas ideas caducas, por esas ideas, ya que no permitían su propio desarrollo. Pero aparte de todos esos pensamientos y también de los hechos históricos, los que hemos conversado en estos breves minutos, más la sequía prolongada, es decir, las profundas necesidades que se debatía, especialmente en Manabí, por esas sequías cíclicas y que son y que eran prolongadas y repercutían muy duro en la economía manabita. Aparte de eso, de que también la forma en que el gobierno trataba a Manabí como una provincia del interior, como una provincia relegada, como una provincia de olvido, a pesar de que era su base económica, su fortaleza económica que radicaba y sigue radicando en la pesca y en la agricultura, abastecían las arcas ecuatorianas. Pero sin embargo no se le prestaba atención a Manabí. Eso tal vez, todos esos hechos, las sequías, esa falta de atención, el hecho de que los principales cargos públicos eran entregados a personas, a políticos de otros lados para llenar compromisos políticos por parte del gobierno, tal vez no motivaron a que, igual que el éxito que hubo en el paro de Manta del resto de los manavitas en esos tiempos, se hayan envalentonado, se hayan embanderado en una sola unidad con el fin de echar adelante ese proyecto Manabí que, como tú bien lo señalabas, fue liderado por
nobles artesanos de nuestro ayer, así como también por nobles choferes en esos tiempos, porque fueron dos instituciones, el sindicato de choferes y la Confederación Obrera. Sin ellos no hubiera tenido el éxito y que ese proyecto Manabí llegó a triunfar y obligó a que el vicepresidente de la República, encargado de la presidencia por ausencia de Carlos Julio, que prefirió irse a Estados Unidos antes que venir a enfrentar el problema aquí de Manabí, tuvo que hacerse presente en Puerto Viejo y fue llevado directamente no a la gobernación, sino al salón de sesiones de la Confederación Obrera, y allí se firmó ese convenio, ese acuerdo que permitió crear el Centro de Rehabilitación de Manabí, esa institución que injustamente nos la quitaron, esa institución que empezó a ser el puntal de desarrollo de nuestra provincia, con agua, con luz, con todo, pero que sin embargo, a partir de la década del 70 se politizó, se hizo el bolsillo de algunos rebuscadores oportunistas y finalmente la desaparecieron. ¿Cuál es tu comentario a este respecto, estimado Vicente? Mira, tú lo has señalado y yo debo hacer también un planteamiento. Yo creo que también unas cuestiones que lograron prender en la ciudadanía o de hacer conciencia en la ciudadanía, en los artesanos, fue el hecho de que ya por aquella época ya surgían movimientos progresistas, para no decirle movimientos de izquierda. Y tú planteabas, por ejemplo, la participación de los señores choferes. En aquella época los dirigentes, el padre del doctor Miguel Zacoto Guillén, don bueno, el señor Cedeño, que le decían el Guillermo Zacoto. Don Guillo Zacoto, don Guillermo Zacoto, el señor Cedeño, ya para Carlos aquella Cedeño. época. ¿Cómo? Carlos Cojo Cedeño. Don Carlos Cojo Cedeño, el papá de mi compañera de Cruzcaya Cedeño, de Miche Cedeño, mis compañeras de colegio, ¿no? Félix estos también dieron orientaciones, daban, ya tenían un poco de conciencia de política de lo que era la organización, porque como tú sabes, hermano, la conciencia en los pueblos no la albergase del Espíritu Santo, no van al mercado o a una farmacia a comprarla, sino que son los elementos de mayor conocimiento, los elementos más avanzados de la sociedad, lo que llevan, y eso hizo que vaya aprendiendo esa llama en la mente, en los corazones de los manavitas, hasta lograr obligar a Carlos Julio Arosemena a la suscripción de la creación del Centro de Rehabilitación de Manabí, que como tú bien lo señalaste, se constituyó mediante una ley, ¿no? Y que fue echada al traste mediante un decreto presidencial por Rafael Correa, y que hoy vemos en la situación que se encuentra la provincia de Manabí. Si bien es cierto que el Centro de Rehabilitación de Manabí después fue asaltado por algunos traviesos que prefirieron engrosar sus arcas, sus chequeras, y no atender los justos objetivos, no prenderse en los justos objetivos para los cuales fue creada esta institución. No es menos cierto también que hay un Manabí desde antes de 1962 y un Manabí después de 1962 con la creación del Centro de Rehabilitación de Manabí, donde se comenzaron obras de infraestructura básica como el alcantarillado pluvial y sanitario, el agua potable para Puerto Viejo, con la construcción de la primera planta de tratamiento en el sector de las Pulgas, que se bombeaba hacia ese cerro y dotaba de agua potable. Lógicamente, Puerto Viejo en aquella época era pequeño, estaba para prácticamente dotar de agua potable a unos 70,000 habitantes, pero eso fue importante. Y también pues otras obras hídricas en la provincia de Manabí. Por eso es que es necesario de que en los actuales momentos también los manavistas nos empoderemos. No puede ser posible que unos días atrás se haya aprobado en la Asamblea Nacional una ley para la reactivación económica de las provincias de Manabí y Esmeraldas, que es una especie como una burla, con un cuerpo directivo integrado por 45 personas, prácticamente un gabinete de Estado, allí con los 22 alcaldes de la provincia de Manabí, los alcaldes de Esmeraldas, representantes de los asambleístas de las juntas parroquiales, y lo que es más, sin ninguna fuente de financiamiento.
Entonces los manavitas tenemos que retomar ese espíritu de 1962 para lograr tener una institución de desarrollo, de planificación y desarrollo de la provincia, que también involucre con unos departamentos para la reactivación económica, para la reactivación productiva de la zona sur de la provincia de Manabí, que tenía la influencia de la Junta de Recursos Hidráulicos de Jipijapa, Paján y Puerto López, y otra de la zona norte, donde estaba el Centro de Desarrollo del Norte, y que se nos entregue lo que teníamos nosotros con presupuesto, que eso le daba mano de obra a los manavitas, y también había un circulante de dinero en esta provincia de Manabí. Entonces, eso es lo que tiene la juventud de los actuales momentos, que entender que lo que nosotros hemos conseguido no ha sido de gratis, ha sido producto de la lucha de los pueblos, no de la dádiva generosa de ningún gobierno. Tú lo planteabas al inicio cuando este comentario que estamos haciendo de esta charla, que en 1956 tuvo que hacer el paro de Manta, el levantamiento de los estibadores navales de la Unión Sindical de Manta, y ahí ¿quiénes estaban a la cabeza? Justamente hombres de avanzada, hombres con criterios progresistas, como Luis Valdivieso Morán, militante del Partido Comunista, como Orley Zambrano Cuadros, también militante de esa organización, como Bolita Unión, el doctor Ricardo Paredes, un riobambeño que era dirigente de los trabajadores, Bolita Unión, bueno, y así sucesivamente, fueron decir los sectores de trabajadores, los elementos más avanzados, los elementos con criterio social, con criterio de cambio, que se pusieron también a la cabeza de esta lucha para hoy tener las obras portuarias de Manta, dirigidas por la Autoridad Portuaria de Manta, y que desgraciadamente también fue entregada a una compañía chilena, Agunza, entregando un patrimonio de más de 200 millones de dólares, que con una inversión de apenas 20 millones de dólares, según de lo que conocemos de esta compañía chilena Agunza, que fue otra traición justamente del presidente Rafael Correa, que prácticamente entregó en bandeja de oro lo que había sido producto de nuestra lucha. Manabí ha conseguido lo que tenemos, y ahí tenemos, por ejemplo, el hospital de Chones. Eso fue preciso, ya lógicamente, eso fue ya en otra década, en la década del 80, cuando hubo este famoso paro de Chones. Y lógicamente también la cuestión de lo que ha ocurrido aquí en Puerto Viejo, pero para ir de manera cronológica planteando esa década de 1960 hasta del 70, y posteriormente ya con otras colocaciones del 70 hasta nuestras días, ha sido importante, y es que ha determinado que hayan cambios, que hayan avances, lo que ratifica en los hechos de que las luchas son caminos de victoria, de que la historia de la humanidad ha sido producto de una constante y permanente lucha, que la historia de la humanidad ha sido, o que la lucha de los pueblos, o la lucha de clases, como se la quiera llamar, ha sido el motor que ha determinado el desarrollo de las sociedades, mi estimado Ramiro. Así es, y tienes razón cuando dices que la lucha de los pueblos se la ve en la unidad de los combatientes de su pueblo, en esa unidad que se manifiesta cuando hay necesidad que llenar, cuando los gobiernos se hacen de oídos sordos. Lo hicimos no solamente en el 56, mucho más antes. Lo hicimos con las montoneras alfaristas. Luego lo hicimos también cuando se levantaron en guerra Ecuador con Perú. De aquí salieron mucha gente también rebelde a defender a la patria, a defender al país, a defender sus fronteras nacionales. Las obras portuarias fue un levantamiento popular. El paro de Manabí del 62 fue otro levantamiento popular. Y otro, yo me imagino a ti verte, no sé, a los 10 años de edad, allá en el 62, con pantalones cortos y sujetos por tirantes y hasta sin zapatos, en las manifestaciones de esos tiempos, como te vimos también en el 2005 conjuntamente con Patricia Briones en su calidad de alcaldesa, reclamando lo mismo de siempre: agua, agua potable, aguas que hayan canalización de aguas servidas, que hayan el plan maestro de alcantarillado, reclamando las mismas necesidades de toda una vida y que todavía no las cumplimos en su totalidad. Pero vamos a otro campo, en el mismo campo en el que estábamos, estimado Vicente, porque la historia política de la izquierda ecuatoriana tiene también su asidero aquí en Manabí.
un socialismo que nació allá en el 25, de aquellos militantes alfaristas más radicales que dieron paso a la existencia de ese Partido Socialista en el 25, de las que formaron parte muchos manavitas. Luego la decisión del Partido Socialista, que aparece el Partido Comunista unos años después con Ricardo Paredes, que vivió mucho tiempo también en Manta. Yo creo que los hijos de Pablo Cornejo, ¿ya?, guardan todavía el escritorio de Ricardo Paredes, por cuanto el escritorio de Ricardo pasó a manos de Pablo Cornejo, aquel militante de siempre, aquel militante eterno como fue Pablo, en homenaje a él, ¿no? Urge, Vicente, la Unión Revolucionaria de Juventudes del Ecuador, que fue creada ya por 1961. Entre sus principales dirigentes estuvieron Alfredo Vera Rata, Santiago Pérez, Carlos Joaquín Alvarado, que después fue un despiadado mentor también de la ultraderecha ecuatoriana y un corrupto que todos lo recordamos. Siguió Sergio Román Armendáriz, Antonio del Campo, Francisco Carrera, muchos elementos. ¿Militaste tú en Unión Revolucionaria? Yo creo que no, tal vez tenías muy corta edad. ¿Qué conoces de ese Urge? ¿Qué conoces acerca de las andanzas por el Toachi, de esos también jóvenes que querían seguir el ejemplo del Che Guevara en esos tiempos? ¿Qué conoces tú de todas esas andanzas y del por qué se terminó Urge? Mire, Ramiro, me haces volver a mi infancia. Allá por 1956, cuando se constituyó el Frente Democrático Nacional, era un niño. Pero posteriormente, mi casa siempre era sitio de encuentro, de reuniones de mi padre, don José Rubén Abril Gálvez. Me recuerdo que en aquella época se reunía un vecino nuestro, el profesor Carlos Hernández Hidalgo, padre del abogado Julio Hernández Luna, esposo de doña Isabel Luna de Hernández, que fue mi profesora. En esa casa se reunía también mi pariente, primo hermano de mi abuela, Constantino Mendoza Moreira, don Eudoro Bermeo Ullabri, que vivía allí en Andrés de Vera. Y ya se hablaba, pues, de este asunto de los cambios, se hablaba de la cuestión de los barbudos, etc. Entonces, prácticamente me fui creando en ese ambiente. También, pues, participaban de esas reuniones los liberales. Un liberal de cepa muy vinculado al doctor Ignacio Hidalgo Villavicencio era mi tío, don Homero Mendoza Moreira. En honor a él lleva el nombre del Coliseo de Andrés de Vera, ¿no? Entonces se discutían estas cuestiones de orden político, ¿no? Entonces eso me fue también como involucrando en estos aspectos hasta cuando ya estábamos un poco más pollos mayores, ya teníamos, pensábamos de mejor manera, ya veíamos lo que iba ocurriendo y nos interesamos lógicamente por este cambio social, por la participación dentro de los movimientos progresistas, los movimientos de izquierda y de las investigaciones que conocemos, ¿no? Y ya viendo cómo se va desarrollando la izquierda en el país, pues como tú bien lo señalas, las luchas que fueron creando, abriendo ese camino, fueron las luchas alfaristas, bajo el influjo de la Revolución Francesa. Aquí en el país se fue desarrollando una burguesía agraria y comercial de avanzada que se enfrentaba contra los conservadores. Ya para la década de los, también por 1925, como tú bien lo planteas, ya el Ecuador se iba transformando de un país semifeudal, semicolonial, a un desarrollo capitalista incipiente, fue desarrollándose la clase obrera, vino la primera huelga nacional, donde se bautizó la clase obrera con sangre, la del 15 de noviembre de 1922, donde estuvieron los trabajadores, los artesanos, a lo que se refiere muy bien Joaquín Gallegos Lara en su obra Cruces sobre el agua, ¿no? Y había un desarrollo de la clase obrera.
También ya llegaban los influjos de la Revolución de Octubre de 1917, encabezada por Lenin y Stalin, el partido bolchevique, y se funda aquí en el Ecuador en 1926 el Partido Socialista. De lo que tengo yo conocimiento, ahí que conversaba en algún lugar, alguna vez con mi profesor, don Humberto Elías Mendoza, que fue mi profesor en el colegio, y él nos refería a los que eran miembros del Partido Socialista ya por 1926. Y de lo que se hablaba, que aquí en el caso de Manabí, particularmente en Puerto Viejo, hablaban de un señor Silva que tenía una panadería ubicada allí en las calles 10 de agosto y Chile, y también de unos señores de apellido Ross, que tienen descendencia pues de unos apellidos de unos señores ingleses que vinieron a la construcción del ferrocarril. Creo que estos tienen relación con una familia Ross que en los actuales momentos vive en Andrés de Vera. Fernando Ceballos Ross. ¿Ah? De los Fernandos, no, perdón. No es Fernando Ceballos Ross. Sí, es de los Ross del Parque Mamey en Andrés de Vera. Exacto. Creo de eso es lo que tenemos conocimiento. Ahí la Constitución, en el acta constitutiva del Partido Socialista. Ya posteriormente, pues, en 1931, a nivel nacional, se funda el Partido Comunista del Ecuador, que posteriormente se escindió, pues, en 1964 con la constitución en Pascuales del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador. Pero ese Partido Comunista Marxista, disculpa Vicente, pero ese PSMLE, Partido Comunista Marxista Leninista Ecuatoriano, ¿fue una decisión o fue sus militantes fueron del URGE? Fueron algunos militantes del URGE, de lo que teníamos conocimiento de aquella época, ¿no? Que vieron que la necesidad de ir radicalizando, porque tú sabes, después de la muerte de Stalin en la Unión Soviética, prácticamente los zares se tomaron el fuerte por asalto, y vino desde la época de Khrushchev, Brezhnev, Kosygin, una línea revisionista, hablando de la coexistencia pacífica, de la participación, dejando de lado la lucha revolucionaria, y tomaron partido algunas posiciones más radicales en defensa de las ideas marxistas-leninistas. También hubieran desviaciones, pues, ¿no? Alguna gente que no analiza de que el marxismo-leninismo no es un dogma, sino una guía para la acción, quisieron, pues, implantar el mismo tipo de lucha que lo que llegó a la conquista del poder revolucionario en Cuba mediante la lucha guerrillera. Y tú sabes, hermano, y nuestro pueblo debe entender que los cambios, las transformaciones que se dan en los pueblos se dan de acuerdo a las condiciones concretas, objetivas que se viven en una realidad. No se puede aplicar de manera ciega, de manera dogmática, de manera lineal. Entonces tenemos conocimiento allí. Ya posteriormente, pues hablábamos de URGE. Algún rato conversaba con Mauro Andino. Mauro Andino fue esto de los que constituyeron URGE aquí en la provincia de Manabí. Eso te iba a preguntar, ¿quiénes fueron los que constituyeron URGE? Y también quiénes fueron los que primero incursionaron en el Partido Comunista Marxista-Leninista Ecuatoriano. Porque de ellos se dice, a lo menos, no sé si de URGE o del PSMLE, que tenían una estructura cerrada, que se comunicaban siempre en clave para hacer difícil su identificación como personas y también su identificación como movimiento por parte de las fuerzas de seguridad. El problema es que en esos tiempos, Vicente, todos sus militantes eran conocidos, todos sabíamos de ellos, todos sabían de ellos. No solamente la gente de seguridad, sino también todo el pueblo. Eran tan cerrado el caso que era tan pública su situación. Incluso su propio lugar de reuniones, que era secreto supuestamente, también todos conocían que era ahí en la Pergoguali 1 de enero. Y que todo lo que ellos conversaban también lo sabían al otro día toda la gente. Se dice también que en las calles de la esquina 10 de agosto y Francisco Pacheco fue la primera esquina de concentración y de convocatoria de estos primeros militantes de izquierda en la década del 60. Y que
Eso fue, y que esa esquina para su mejor identificación y para la llegada también de otros militantes de otros sectores fue pintada de rojo. Y que allí se reunían y que allí se convirtió eso que después conocemos como la Gallada de la Piedra Roja, que ya tuvo otros tintes, que ya tuvo otra naturaleza. ¿Qué nos cuentas de ello? Ahí vivía un señor de apellido Burbano, que le decían Millón Burbano, que se casó con una señorita de apellido Martinetti. Este Millón Burbano era de la provincia de Imbabura. Creo que es el abuelo de Gabriela Rivadeneira Burbano, ¿no? Esto fue lo que señalaba. Yo te digo, ya para 1963, yo tenía 11 años, ingresé al Colegio Técnico Industrial anexo a la Universidad Técnica de Manabí. Allí ya existían los dos grupos que se identificaban con la izquierda y también los grupos de la derecha. Los grupos de derecha liderados por el Partido Liberal y el grupo de izquierda donde estaban, pues, hay militantes y ya se hablaba del MIR, me recuerdo muy temprana edad. Me acuerdo de Raúl Cedeño Argandoña, que era militante del movimiento de izquierda revolucionaria, Que de Ernesto murió de Vera un Vélez, balazo. Caco Vera. Pero mucho antes de esto, allí ya se venían organizando esta gente que vino del URGI, que posteriormente se constituyó el movimiento de izquierda revolucionaria. Me recuerdo de Mauro Andino. Nosotros éramos muchachos y asistíamos a estas reuniones, como tú dices, muy liberales, muy abiertas. Había un estudiante universitario que es ingeniero agrónomo, creo que todavía vive, Guido Mármol. Hablábamos de don Pancho Chingolo Villamar, el esposo de la doctora Diótima Mendoza. El mismo Torres. Horacio Hidrobo Peña Herrera, que si bien es cierto no tenía una militancia, pero participaba en estos grupos. Ya Wilson con Torres. Horacio Hidrobo, ¿no? Wilson Torres. Wilson Torres llegó ya por 1966, que era cuando se constituyó la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, el gordo Wilson Torres. Antes Ajá. de eso también estuvieron, tal vez, no sé, Nelo Coveña, estuvo también Carlos Arango. Claro, ya con Nelo Coveña, con Carlos Arango, ya nos conocimos. Carlos Arango fue mi compañero en el colegio técnico de la universidad. Estuvimos en la primera huelga que se hizo en este colegio para lograr la nacionalización, aquella huelga en la que estaba Mauro Guillén Zambrano, Osvaldo Vera Canto, Valivera. Hermes Coveña no estudiaba con nosotros, pero él también era militante era parte de las filas del MIR, ¿no? Entonces, toda esta gente fueron los que echaron las primeras semillas, ¿no? Y que yo me siento realmente agradecido porque a buena parte de la juventud nos dio una guía, nos dio un lineamiento de cómo ser en la vida, de entender de que ser de izquierda es una opción de vida para bien de la sociedad, para bien de los pueblos. Unos se han quedado, así es, pero otros se mantienen. Ya posteriormente, cuando estábamos en la universidad, allá por 1970, después de la clausura de la universidad, allí conocí al Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Fueron justamente Pepe Acosta, Pepito Majuja, no sé si te recuerdas, que era militante de esa organización, Víctor Romero Aguilar, que fue presidente de la FEUE, el ingeniero Tony González Palacios, ¿no? Vinieron a dar una charla justamente sobre el movimiento social aquí en el Ecuador. Y ya pues en la dictadura de Velasco Ibarra, allá en 1969, ya cuando se clausuraron las universidades, la Universidad Técnica de Manabí, como tenía una orientación abiertamente derechista, no fue clausurada. Entonces comenzamos a formar las primeras células, las primeras organizaciones del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, entre los que estaba un muchacho que es entrenador de boxeo, entrenador de artesano, relojero, Paco Valle,
Juan Saltos, el doctor Clever Muñoz Mendoza, que en paz descanse, y otros. Fuimos creando las primeras células, las primeras organizaciones, nos afincamos básicamente en el movimiento estudiantil. Posteriormente fuimos incursionando alrededor de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Hicimos una relación directa con los maestros de la Unión Nacional de Educadores, ¿no? No tenían así una orientación tanto de izquierda, su actividad era eminentemente gremialista. Me recuerdo allá por 1968, 69, que hubo un gran paro de la UNE. Fue mi primer entrenamiento dándome un discurso en una asamblea. Me recuerdo hasta prácticamente me aprendí de memoria el editorial del periódico En Marcha, que era el órgano de difusión del Partido Comunista Marxista-Leninista, que rescató al primer periódico de esta organización, que era Espartaco. Ese periódico era distribuido también por los militantes del movimiento de izquierda revolucionaria, del MIR, porque podíamos decir prácticamente aquí en Puerto Viejo y en Manabí, la izquierda estaba unida. Eso hizo posible que para allá por 1972 ganáramos las elecciones de la FEU en la Universidad Técnica de Manabí, que posteriormente fue perseguida esta organización. Todo lo que significaba progresismo, democracia, era perseguido con la creación de la pandilla Tala en la Universidad de Guayaquil al mando de Renán Olmedo González, y aquí en la provincia de Manabí esta pandilla del MDU, dirigida desde la gobernación por el gobernador de aquella época, Gustavo Larrea Cañizares, y posteriormente Aníbal Zumárraga Chávez, que tenía vínculos directos también con la curea de aquí de Manabí, de Monseñor Luis Alfredo Carvajal. Todos estos movimientos coaligados tomaron la universidad y rompieron toda orientación progresista y democrática, incluso votando a elementos prestantes, a profesores con criterios científicos, recuerdo como la doctora Holanda Ponce de Moreira, ¿no? Entre otros profesores, el ingeniero José Uchuari, es decir, todo, el doctor Adriano Giler, que era secretario procurador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la Facultad de Ingeniería Agronómica. Es decir, aquí en Manabí se volvió a unificar toda la ultraderecha, el caciquismo que después se reencauchó en partidos como la Izquierda Democrática, en partidos como el Partido Social Cristiano, el Velasquismo y el Partido Liberal, también son responsables del atraso de la provincia de Manabí, ¿no? Y estos fueron los elementos, las instituciones o las organizaciones que fueron perseguidoras de todo lo que significaba ideas progresistas, ideas de izquierda. Y yo creo que esta es una cuestión que también ha influido mucho en que aquí todavía tengamos un retraso en este sentido en la provincia de Manabí, que no hayamos podido despegar y hacernos ver con la capacidad que tenemos o que tienen hombres y mujeres de esta provincia, demostrar esa capacidad en el concierto nacional, esa capacidad que la demostraron también hombres de izquierda, como tú lo señalabas hace un rato, como el doctor Ricardo Paredes, Ricardo Paredes, el doctor Aquiles Valencia Aguirre, el doctor Mario Chancay Burgos, toda esta gente que dio luces al campo de la cultura, del derecho, etcétera, etcétera, mi estimado Ramiro. Así es, tú mencionaste un hecho, esa unidad de la derecha, la ultraderecha, y los niveles de represión que empezaron a darse desde el año 64 en que asume el pentavirato militar presidido por Raúl Castro de Gijón. Desde allí se consolida esa ultraderecha por cuanto ya querían hacer un cambio de las matrices económicas y productivas del país. Desde allí empiezan las represiones, pero también lo hicieron en conjunto con un jesuita que la izquierda manabita y guayaquileña lo recuerdan siempre, porque fue uno de los principales perseguidores de la izquierda, como fue Egidio Samaniego Fierro. Y fue uno de los curas subversivos jesuitas y que estuvo mucho tiempo también como profesor en el Seminario Cristo Rey, en el Colegio Cristo Rey, que es también un capítulo que merece una especial atención
en la participación de la Iglesia en todos estos procesos políticos donde la izquierda manabita empezó a acentuarse, empezó también a fortalecerse. Me quedan dos inquietudes con respecto a este espacio del PSMLE y del MIR. ¿Cómo así Mira, aparecen en este espacio de lo que fue el PSMLE y el MIR? ¿Cómo así aparecen dos movimientos que, a pesar de que estuvieron juntos y perseguían el mismo fin, tenían diferentes posiciones en cuanto a la planificación política en nuestro medio? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa escisión? ¿Por qué esa división? Y también otro caso. No escucho de ti nombrar a las mujeres. ¿No habían mujeres que participaran en ese movimiento revolucionario, en ese proceso de formación revolucionaria? Bueno, de lo que conocía, por ejemplo, llegué a conocer hasta por familiaridad a la señora Rosita Moreira de Hoyo, que fue presidenta del Tribunal Provincial Electoral de Manabí. Ella era militante de URGE, después fue militante del PSMLE y también fundadora del Movimiento Popular Democrático. Pero tú señalabas, prácticamente las divergencias que se dieron eran en cuanto a la vía de la revolución que se hablaba en el momento. Unos que hablaban mediante, lógicamente, la insurrección organizada de las masas, que esa es la lucha revolucionaria correcta. Así lo demanda la historia de la sociedad. Y lo otro era el foco guerrillero, ¿no? Estas situaciones foquistas que también llevaron a un grupo de muchachos ilusionados, aventureros, los quijotescos, a formar las famosas guerrillas del Choachi, donde no se disparó ningún tiro. Pero en todo caso ya se alimentaban estos tipos de cosas. O también puede haber sido una situación influida por la CIA, que ya estaba haciendo su trabajo, como tú señalaste bien, aquí en el país, y como lo señalaba Pili Eye en su libro Diario de la CIA. Me recuerdo yo de que, por ejemplo, ya del MIR, allá por 1970, en la dictadura del 63, ¿no? En la que señalaba de Castro Gijón, Castro Enrique, Frei Leposo, ¿no? La dictadura de los coroneles, ¿no? Aquí, pues, era perseguida y se creó desde el Colegio Cristo Rey. Había esta organización anticomunista dirigida por el cura Fierro, que era el que ponía las bombas en las iglesias para hacer aparecer como que eran los comunistas, que eran los de izquierda, los que colocaban las bombas, el cura Fierro. De ingrata recordación, el cura Palacios, ¿no? Que eran parte de estas brigadas anticomunistas. Organizaron la famosa BAC, Brigada Abdón Calderón, que era con que se encubrían las verdaderas siglas, que eran Brigadas Anticomunistas, dirigidas allí por un señor Pepe Macías del México Lindo, ¿no? Y otra gente que estaban justamente después, se ponían a la orden de los partidos políticos, de los velasquistas o de los liberales. Eran los que dirigían la oficina de seguridad política que funcionaba en los bajos de la gobernación, ¿no? Entonces, de lo que tú señalas, en este poco tiempo no podemos ir a detalle. Esto es importante. En medio de toda esa adversidad fue desarrollándose este movimiento progresista, este movimiento de izquierda, ¿no? Así es, Vicente. Ahora me explico el por qué siempre que había, cada mes o cada 2 meses creo que le pintaban las paredes al México Lindo, ya, con el PSMLE o sino con el MPD. Ahora lo explico, ¿no? Pero ya que estamos hablando de este tema del MPD, ¿el PSMLE fue un brazo político del MPD? ¿Cuándo se formó el MPD? ¿Desde cuándo incursionaste en el MPD? ¿Qué significó y cómo se representó el MPD aquí en Manabí? ¿Desde cuándo? Mire, como te señalaba, yo desde los 14 años abracé las ideas de la izquierda revolucionaria, admirando el triunfo de la revolución cubana, la de los barbudos, el Che Guevara, toda esta cuestión. Pero a medida que avanzaba el tiempo, fui estudiando, analizando
tuve mayor acceso al estudio de la filosofía, de la economía política, y justamente fue allá cuando tenía unos 17 años, casi iba a cumplir 18 años, que ingresé a las filas del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, del cual me siento orgulloso de pertenecer a esas filas. Me identifico como un comunista, marxista, leninista. Pero nosotros entendemos que los cambios no solo hacen los comunistas, que son las masas populares, que son la gran masa de obreros, de campesinos, de maestros, de estudiantes, de trabajadores, de profesionales e intelectuales democráticos, las que hacedoras de la historia, y que se necesitan de una vanguardia. Entonces, porque nosotros participábamos en estas acciones y veíamos la participación electoral, por ejemplo, para señalábamos lo del voto nulo. Pero, ¿qué ocurre? Que dejábamos a las masas a merced de los partidos de la burguesía y decidimos nosotros crear un instrumento de acumulación de fuerzas para la revolución, una cantera de hombres y mujeres nacidos del mismo pueblo, que si bien es cierto no están en la capacidad de ser militantes comunistas, porque el militante comunista tiene una característica muy especial, pero sí hay patriotas, hay elementos democráticos que quieren ver cambiado el rostro de esta historia. Y decidimos darle forma, dar vida allá por 1977 al Movimiento Popular Democrático, que tuvo su primera convención un 17 de marzo de 1977 en el Coliseo Julio César Hidalgo. Las primeras brigadas que organizamos del Movimiento Popular Democrático, un grupo de muchachos, de jóvenes y también de maestros, se dieron justamente aquí en la provincia de Manabí, en el sector donde se iba a construir la represa de la Esperanza, donde se habían organizado los campesinos que impedían, que no querían que se construyera la represa, pero nosotros le decíamos que esto era parte del desarrollo y logramos nosotros allí convencer a mucha gente y la integramos. Con esta gente en ese sector, con elementos como Eumenia Álava Párraga, como Espíritu Agustín García Bravo, nos fuimos así metiéndonos a la montaña con unos amigos, Abigail Zamora, unos amigos de apellido Rendón. Posteriormente fuimos nosotros hasta Chones con un amigo Benuti Zambrano, en una esquina nos parábamos con un megáfono e íbamos dándole forma a esta organización hasta que la logramos inscribir en el registro de partido. Y íbamos a participar ya después del retorno al orden constitucional. Nosotros no le llamamos retorno a la democracia porque no hay democracia, porque Demos es pueblo, Kratos poder, democracia es poder del pueblo y el pueblo todavía no está en el poder. En este retorno al orden, al régimen democrático, cuando se estaba discutiendo la constitución reformada en 1945 con la nueva constitución, pues ya le íbamos dando vida al MPD. Y participamos nosotros, ya logramos inscribir a nuestra organización y también presentar las candidaturas de Camilo Mena Mena, rector de la Universidad Central, a la presidencia de la República, y Jaime Hurtado González a la vicepresidencia, pero no nos calificaron el partido. Posteriormente, después de las elecciones, ya en 1978, nos reconocieron al MPD y participamos electoralmente, logrando la presencia de Jaime Hurtado en el Parlamento Nacional, que realmente fue un triunfo, la presencia del pueblo, de los hombres de abajo, de los cholos, de los humildes, de los explotados, de los que queremos ver transformado el resto de esta patria. Y se da un nuevo cambio desde aquella época hasta los actuales días, donde nada que ocurra en este país deja de contar con la participación de los MPDistas. A pesar de que Correa nos persiguió, nos ilegalizó, logramos construir unidad popular, que es la continuación del MPD, y hoy estamos hasta nuestros días luchando por la creación de un gobierno patriótico de dignidad nacional que haga posible la construcción de una patria nueva, donde el sol brille para todos y la bandera tricolor nos abrace a todos por igual. La organización y la lucha que nosotros la hemos llevado ha sido con corazón y zumbo, plenamente convencidos, porque para seguir en una tarea tan noble y tan leal como de la lucha revolucionaria, hay que estar plenamente convencidos de lo que estamos haciendo es correcto. Y yo creo que hemos
cogido el camino correcto, el camino de la izquierda, ese camino al que lo llamamos a la juventud, a los hombres y mujeres trabajadores del campo y la ciudad, de que la abracen, porque un futuro luminoso nos espera. Esta situación no se va a mantener aquí por vía secula seculorum, como se dice en la iglesia, por los siglos de los siglos. La historia de la humanidad ha demostrado que ha sido producto de la lucha y de que los cambios que se han dado en este país han sido productos de la lucha, no producto de la concertación de clases, como nos quieren meter, de que tendemos que sentarnos a concertar, a unir los hombros para que nos sentemos explotados y explotadores. No puede concertar nunca el hambre, la miseria del hambriento con la riqueza y la opulencia de los hambreadores. No puede concertar nunca el garrotero con el garroteador. Nosotros somos la mayoría y esta situación tiene que cambiar. Miren lo que está ocurriendo en los actuales momentos, donde cada vez nos dan mayor cantidad de medidas económicas en detrimento de las aspiraciones de nuestro pueblo. Usted me hace recordar, oye, que veo esta toma aquí en la Cámara, me parece que está el Mercado Norte, la Pensión Cristal. Qué hermoso cuadro cuando nosotros partíamos en esa manifestación. Me hace recordar de esa esquina de la calle Pedro Gual. Qué bien, caramba, qué hermosa foto. Me hace recordar usted de esa esquina de la calle Pedro Gual y Ricaurte, justamente donde lo colocaban, donde estaba el bazar Clarita del sargento Cabrera, el padre del doctor Héctor Cabrera Suárez, ¿no? Y allí se colocaban las plataformas de los ilustradores de zapatos y en esa plataforma, justamente en esa esquina, nos parábamos a dar los primeros discursos allí. Me recuerdo ese discurso que me aprendí de memoria, que estaba en el editorial del periódico El Martes, te decía: compañeros, una vez más las fuerzas represivas del gobierno de María Velasco Ibarra se han dado a la tarea de asesinar, de perseguir y masacrar a estudiantes e hijos del pueblo con sus fusiles, con sus yatagales, madeirusas. Eran los discursos que nos temblaban las piernas, pero ahí nos fuimos creando. Precisamente al fragor de la lucha, en ese crisol de la lucha es que nos forjamos los patriotas, los revolucionarios. Mi querido, me has hecho emocionar, mi querido hermano, recordando estos momentos. Es propio la emoción que se tiene cuando se recuerdan estos momentos y mucho más. Esos momentos que han sido activos y han sido parte y siguen siendo parte de la vida de una persona como tú, Vicente. El bar 6 de diciembre se convirtió en el cuartel general del MPD y del PSMLE. Allí estuvo el negro combatiente, el negro que había sido relegado y marginado y humillado por siempre. Allí estuvo ese gran líder ecuatoriano como Osvaldo Hurtado. Jaime Hurtado. Jaime Hurtado González, perdón. Tú lo has señalado, Ramiro. Jaime Hurtado el 11 de diciembre no fue un centro solamente de concentración política del MPD. El bar 6 de diciembre tiene una historia. Era el sitio de concentración de los militantes del Partido Liberal, de la concentración liberal 6 de diciembre, donde estaba el papá de los señores Palma, don Diocles Palma Farfán, ahí donde se reunía Ignacio Hidalgo Villavicencio, donde llegó Raúl Clemente Huerta, incluso Raúl Clemente Huerta, de lo que conocemos, era el compadre de la Mercedes Sosa de Palma y de don Diocles Palma Farfán. Uno de sus hijos se llama justamente Raúl Clemente Palma Sosa, que es militante de nuestro partido. Este era el sitio de concentración de los liberales, donde se reunía pues don Antonio Ceballos Calero, donde mi tío don Homero Mendoza, toda esta gente liberales los liberales de aquella época. Posteriormente, pues ya cuando hicimos una relación, nosotros que participábamos en la organización de la juventud, en la FESE, confundamos el Frente Revolucionario Estudiantil Olmedino. También tuvimos una participación importante, a pesar de que yo no estudié en el colegio Olmedo, ¿no? Sino que estudiaba en el colegio técnico donde organizamos nosotros el FRED, Frente de Reforma Estudiantil, no era revolucionario estudiantil. Hicimos esa amistad, fuimos consolidando esta cuestión, fuimos organizando la FESE e hicimos una amistad con esos muchachos inquietos. Era el centro de la ciudad, pues, Puerto Viejo, el sitio de concentración, ¿cuál era? La iglesia de la Merced, el Wall Street puertovejense, ¿no? El Parque Central, el Banco de Fomento,
la iglesia, en la sitio de concentración donde pasaban las peladas, y ahí nos encontrábamos, íbamos conversando en medio de la jarana, de la juerga de muchachos, del amigo, de la broma. También pasábamos esas películas que Ernesto Vera Vélez tenía una maquinita para pasar, ¿no?, de las películas de la Revolución Cubana, y todo esto fue aprendiendo también en el espíritu, en el entusiasmo de los jóvenes, y fueron partes también fundadores ellos del movimiento popular democrático. Se identificaban con el frente político en la universidad, el Frente Revolucionario Olmedino, el FREO, ¿no? Y después también en la Universidad Técnica de Manabí. Pero como vamos hablando en esta conversación, tú señalabas si el PCMLE, el MPD era el brazo legal del PCMLE. No, es una política de los revolucionarios. En el MPD o en Unidad Popular militan obreros, campesinos, maestros, profesionales, intelectuales, pequeños artesanos, pequeños industriales, emprendedores. Es un movimiento amplio, es una organización de masa. Tú sabes, los partidos de clase como el Partido Comunista ya son partidos más selectos, más secretos, su funcionamiento orgánico, incluso su forma de militancia, sus integrantes tienen otra connotación, otras características, ¿no? Este partido de los revolucionarios, el PCMLE, ha logrado influir tremendamente en la organización de nuestro pueblo, en la clase obrera, y estamos luchando por la unidad de la clase obrera, por la unidad del campesinado. Hemos hecho esfuerzos por la unidad nosotros de la izquierda, tal es así que en 1968 constituimos por iniciativa nuestra el FIU, el Frente de Izquierda Unida, donde se integró el Frente Amplio de Izquierda, el MPD, el Partido Comunista del Ecuador, el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, con Gustavo Larrea a la cabeza, el Partido Socialista Revolucionario. Tal es así que lanzamos a la candidatura a la presidencia de la República a Jaime Hurtado González y Efraín Álvarez Fiallo, y primer diputado nacional René Mollé Mosquera, y yo era el segundo candidato a diputado nacional, y el tercero era Gustavo Larrea, que era militante del MIR. Allí por 14,000 votos nos ganó Cecilia Calderón de Castro, pues, y el que pudimos llevar fue a René Mollé, pues no cumplió los acuerdos. No, ya también estaba en este proceso de degeneración el Partido Comunista del Ecuador. Ya ellos eran parte de la famosa glasnost y la perestroika de Gorbachov, que dio el puntillazo final a lo que llamaban socialismo de la Unión Soviética, porque realmente después de 1953, de la muerte de Stalin, pues para acá se constituyó en un partido revisionista. Entonces, hemos hecho todos estos esfuerzos, y valga la ocasión para hacer un llamamiento. Yo sí creo, no es una utopía, creo que es importante, que sí es posible la unidad de lo que queremos cambiar este país. No es posible que toda la riqueza nacional sea festinada, que el 90% de la riqueza nacional sea concentrada en pocas manos, en el 1% de la población, mientras que la clase obrera, los trabajadores del campo y la ciudad, los que generamos la riqueza, vivamos estas condiciones difíciles que estamos viviendo en estos momentos, mi estimado hermano. Estimado Vicente, el tiempo se nos terminó ya. El administrador general de San Gregorio Radio me dice, corte, que se fue la hora, y ya tenemos minutos también de esa hora. Pero antes de irnos, quiero comprometerte, Vicente, porque se nos quedan algunos tópicos. Se nos queda la creación de la FESE, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, aquí en Manabí, que en algún momento estuvo... Sí, hay que hablar de Medellín Molbay. Hay que hablar sobre Medellín Molbay, hay que hablar sobre la FESE, hay que hablar Mauro sobre Guillén, esa gran pelea que el amarillo hubo Mauro Guillén, sobre Gladys Gómez. Sobre ese movimiento, eso te iba a decir, ese movimiento que en el año 68, 69, fue liderado por las estudiantes del Colegio Uruguay y secundado y apoyado en esos tiempos como presidenta de la FESE por Gladys Gómez. Gladys Gómez, claro. Que era, las chicas Roldán encabezaban ahí el movimiento del Colegio Uruguay. Tenemos que hablar sobre los 4 reales de la guerra, de los 4 reales de los la buses. guerra de los 4 reales. Tenemos que hablar
de la UNE y de ese movimiento que se gestó con doña Blanca Flor Mendoza de Chancay, con Paulina Doña Arteaga Blanca Flor Ponce, Mendoza fue miembro del comité ejecutivo, era una maestra de Santana. Doña Flor Medranda de Chancay, también otra ilustre santanense, esposa del doctor Mario Chancay Burgos. Sí. Entonces, tenemos que hablar todavía algunos tópicos y llegar también al paro que permitió que Puerto Viejo tenga sus obras necesarias con el sistema de alcantarillado en el 2005, en el que ustedes fueron baluartes principales para el triunfo y el éxito de ese paro, cuando ya prácticamente se quería echar la toalla y ustedes estuvieron de sostén allí, conjuntamente y otro antes, mi querido Ramiro, fue el de 1999, cuando era prefecto provincial, el doctor Humberto Guillén Murillo, que fue presidente de AME, el señor Valareso, que era alcalde de Tosagua. El doctor Humberto Guillén fue el primer vicepresidente de ese comité y yo era el segundo vicepresidente en representación de la ciudadanía. Cuando nos levantamos desde el seminario San Pedro, donde quisieron llegar aquí a vernos la cara de tonto a los manavistas con funcionarios de tercer orden, y yo me paré de manera irreverente en la mesa donde habían los picadillos y salimos. Fue la noche que ardió Puerto Viejo, donde vimos obligados al gobierno a ir a las negociaciones en la base aérea en Manta. Eso también es un punto importante. Es decir, yo quiero, esta cuestión la señalo, es porque lo que los manavistas tenemos no ha sido producto de la dádiva de nadie, no ha sido regalo de nadie, sino del esfuerzo, de la acción de tus hijos, ¿no? Así es. Por eso te quiero comprometer, y de hecho ya estás comprometido para seguir este diálogo, porque nos faltan todos esos temas que no pueden quedar en el aire, que no pueden quedar en el olvido. Tú fuiste parte importante y presencial y activista de todos esos hechos. Ya recuerdo todo eso, pero bueno, no, ya me exigen y me perurgen de que termine con el programa porque empieza el nuevo programa. Por lo tanto, bueno, ya le vamos a pedir a Marcelo que también se integre a mí en esta cuestión. agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado, Vicente Abril Mendoza, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.